El Salmo 138, Tehilim Kuf Lamed Ches, es un doble agradecimiento de David Amelech, del rey David. Por un lado, porque Dios cumplió su promesa de que él iba a ser rey, a pesar de que fue perseguido, a pesar de que le intentaron asesinarlo, etc. Sin embargo, él terminó siendo rey como Dios mismo había prometido. Y por el otro lado, es un agradecimiento del rey David por el concepto de tshuva, del arrepentimiento, de que Dios recibe a aquellas personas que se arrepienten de sus errores y sus caminos apartados de la voluntad de Dios, etc. Aleph 1. Por David, te agradeceré con todo mi corazón frente a jueces, el equim en este caso quiere decir jueces o poderosos, voy a alabarte, voy a cantar hacia ti. Veis, 2. Voy a prosternarme a tu morada santa. Heijal se puede traducir de diferentes maneras: morada, palacio, santuario, kochejo, de tu santidad. Y voy a agradecer a tu nombre por tus bondades, por supuesto tus bondades para conmigo, que me declaraste rey contra todas las otras posibilidades, digamos, y porque recibiste mi tshuva, mi arrepentimiento, etc. Ve a la miteja, y por tu verdad. Esa es la traducción literal, pero se refiere a tu promesa. Dios prometió que David iba a ser rey. Esta es una frase que tiene muchísimas traducciones diferentes. Traducción literal: porque engrandeciste por sobre tu nombre, tu frase, tus palabras, que se refiere a tu promesa. De vuelta, hay muchas traducciones diferentes. Una traducción sencilla, porque si bien tu nombre indica que cuando la persona se porta bien recibe una recompensa, cuando la persona se porta mal recibe un castigo, sin embargo, tu promesa se engrandeció por sobre tu nombre. Por eso el versículo dice que porque engrandeciste por sobre todo tu nombre, tu promesa de que yo iba a ser rey. Gimel 3. En el día llamé y me respondiste, me fortaleciste o engrandeciste en mi alma con fuerza. Dalet 4. Que te agradezcan, Dios, todos los reyes de la tierra, porque escucharon las palabras de tu boca, es decir, que yo iba a ser rey y que recibes a aquellos que hacen tshuva, arrepentimiento, como mencionamos. Hey, 5. Y que canten aquellos reyes de la tierra mencionados en el versículo 4, que canten en los caminos de Dios, no que canten cualquier tontería, sino que canten en los caminos de Dios, que agradezcan y alaben los caminos de Dios, porque grande es el honor de Dios, del Señor. Vov 6. Porque grande es Dios y al humilde observa, a pesar de que él está muy grande y muy elevado, etc. Sin embargo, observa al humilde. Y al alto, desde la lejanía, desde su grandeza y lejanía, etc. Reprende al que es orgulloso, al que es soberbio, etc. Al que se siente a sí mismo alto, desde la lejanía lo reprende. Esta es una forma de traducir el versículo. Hay otras formas también, que Dios es muy elevado y observa a los humildes. Esta es la primera parte del versículo. Y desde su lejanía y grandeza, etc., desde esa lejanía, se hace conocer a sí mismo. Zain 7. Si voy en medio de un sufrimiento, me das vida. Por sobre el enojo de mis enemigos, o sea que se enojan contra mí, por supuesto, envías tu mano, y me salva tu diestra. Ges 8. Dios termina para mí, o sea, termina haciéndome bondad, así como me hiciste hasta ahora bondad, que mi vida termine con las bondades de Dios. Dios, tu bondad es eterna. Las acciones de tu mano, o sea, yo mismo, que soy algo que tú hiciste, no abandones, que tu bondad no abandone las acciones de tu mano. El versículo 6 que dice que elevado es Dios
y al humilde, al bajo, observa, y al que es soberbio desde la lejanía lo reprende. Este versículo es interesante para entender un poco, por lo menos, lo que Dios mismo deja ver de sí mismo. La existencia de Dios es una existencia totalmente diferente a la existencia de todo el resto de las cosas que existen. Ya dije la palabra existen varias veces. Y el punto es que Dios tiene una existencia que no es existencia. Nosotros existimos como cuestiones independientes, entidades que nos sentimos independientes de Dios, justamente porque somos creados desde la esencia misma de Dios, que Él es el independiente absoluto por excelencia. Él no depende de ninguna cosa, como dice Maimónides al comienzo de su libro Mishneh Torah. Toda la existencia depende de Él para ser, pero Él no depende de ninguna cosa. E incluso si todas las cosas dejasen de existir, Él no dejaría de existir. Su existencia, como define Maimónides en otro lugar, no es una existencia como la conocemos. Entonces, ¿por qué lo llamamos existencia? Porque es la única palabra que tenemos para explicar algo que no podemos explicar. De hecho, ninguna de las cualidades divinas en la práctica son, digamos, lo que Él es. No podemos definir qué es Dios. Dios no es uno, Dios no existe, Dios no es el único. Son solamente palabras que nosotros tenemos en nuestro diccionario, por así decir, en nuestro vocabulario, para tratar de explicar algo que es imposible de explicar. Dicho esto, esto significaría el comienzo del versículo, que Rom Hashem, Dios es muy elevado, tan elevado es que ni siquiera lo podemos definir. Y sin embargo, Shofal Ir, Él mismo se humilla, digamos, a sí mismo, Él mismo baja para crear este mundo y para relacionarse con este mundo. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud que Agdula, la grandeza de Dios, es Maaseh Bereishis, es la creación entera. Dios crea el universo entero y nosotros podemos llegar a través del universo a captarlo y percibirlo a Dios. Pero aún así, el Talmud dice en otro lugar, donde está la grandeza de Dios, y encontrás la humildad de Dios. Es decir, que toda la creación, a pesar de que es la grandeza de Dios, esa misma grandeza de Dios no es más que la humildad de Dios, que Él mismo se rebaja a sí mismo a crear un universo y a mostrarse en este universo como uno, como único, como creador, como todopoderoso, etc., en nuestras palabras, en nuestro diccionario, por así decirlo, y vocabulario. En otras palabras, la creación misma no es más que la humildad de Dios. Si vamos a pensar que Dios lo único que sabe hacer, por así decirlo, es una creación, el único que hace la creación es el Boirei Olam, es el creador del mundo. Es verdad, Él es el creador del mundo, pero esto no es lo único que Él hace. Esto es algo ínfimo, minúsculo frente a lo que Él es. Y el hecho de que nosotros llamemos a Dios de una manera determinada, creador, uno, único, etc., esto no modifica lo que Dios realmente es, que es algo que no podemos describir. Y un ejemplo que no es perfecto, pero es un ejemplo, es como un gran sabio, que ese gran sabio le enseña a un chico que está muy lejos en su sabiduría. Digo que no es un ejemplo perfecto, porque entre el sabio y el chico, al fin y al cabo, hay un tipo de comparación. La sabiduría del sabio es mucho mayor que la del chico, pero no dejan de ser sabiduría en el mismo nivel. Pero el sabio, cuando le enseña algo al chico, no es que le falta algo al sabio ahora. El sabio cambió. El sabio no cambió. El sabio sigue siendo el mismo sabio que era antes. Muchísimo más sabio que el niño. Ahora el niño también sabe algo. Lo mismo ocurre con Dios, dividiendo infinitas divisiones, separando infinitas separaciones. Dios, después de crear el universo entero, a pesar de que nosotros lo llamamos uno, lo llamamos único, lo llamamos todopoderoso, creador, etc., Él no pierde su cualidad de indescriptible, de infinito y finito a la vez. Y esto es lo que vemos, que Rom Hashem, Dios es muy elevado, es indescriptible, y sin embargo es Shofal Ire, Él observa al bajo, y Govoy a mí merjo, que a pesar de que está muy alto y muy lejos, Yeido. Él mismo se hace conocer a sí mismo a través de la Toira, a través de las mitzvahs. Nosotros podemos llegar hacia Dios porque esa es su gran bondad. Que a pesar de que para Él es una humillación bajarse hasta aquí, sin embargo, Él se hace conocido a través de la Toira y las mitzvahs.